nuevo nacimiento en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en donde leeremos los primeros 7 versículos. Pero déjeme decirle, al hablar del nuevo nacimiento y de creyentes nacidos de nuevo, que el decir creyentes nacidos de nuevo es una redundancia. Porque si es un verdadero creyente, es nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, no lo es. No importa de cuál denominación sea usted miembro. Permítame leer las Escrituras. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. La palabra rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Esto es un imperativo divino. Jesús dice que usted debe nacer de nuevo. Estoy feliz que Jesús, el Maestro, usó esta frase, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque un nacimiento es algo que hemos experimentado. ¿Alguien ha venido al mundo en alguna otra forma? No. Todos hemos nacido físicamente. Por lo tanto, podemos tomar el nacimiento físico y hacer una correlación. Y podemos entender que el nacimiento espiritual, de muchas maneras, tiene un paralelismo con el nacimiento físico. Así que quiero compartir con usted 6 maneras en que el nacer espiritualmente es como el nacer físicamente. Nuestro Dios quiere que entendamos esto. Miramos estas 6 maneras. Primer punto: en un nacimiento se realiza una concepción. No puede darse un nacimiento sin una concepción. Se necesitan 2 padres para un nacimiento. ¿Cuáles son los padres en un nacimiento espiritual? Los 2 padres en un nacimiento espiritual son la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Por favor, leamos lo que dice Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esos son los 2 padres, agua y Espíritu. ¿Qué representa el agua? El agua representa la palabra de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el agua es un emblema, un símbolo de la palabra de Dios. La Biblia habla del lavamiento del agua por la palabra. Sabemos que es la palabra de Dios a la que se hace referencia, debido a lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 23. Ponga el margen en su Biblia. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, la palabra simiente significa esperma, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que el Padre, por así decirlo, en su nacimiento espiritual es la palabra de Dios. ¿Y qué de la madre? La madre es el Espíritu de Dios. Usted es nacido de agua y del Espíritu. Cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se juntan, se realiza la concepción. Esa es la razón por la que antes de venir a predicar me arrodillé y oré por el ungimiento de su Espíritu, porque deseo que el Espíritu Santo esté aquí hoy. Esa es la razón por la que cuando predico uso la palabra de Dios, porque es necesario el Espíritu de Dios y la palabra de Dios para que haya concepción. Bien, existe algo más que es necesario para que usted nazca de nuevo. Tenemos la palabra y tenemos el Espíritu, pero ¿dónde está el vientre? ¿Dónde está el vientre? El vientre es la fe. La fe. Y usted proporciona ese vientre, que es la fe. En Juan 3, versículo 16, nos dice que debemos creer y que cuando creemos tenemos vida eterna. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se juntan en el vientre de la fe, hay una concepción y se realiza el nuevo nacimiento. Segundo, no solo en un nuevo nacimiento hay una concepción, sino que número 2, en un nacimiento hay una continuación, una continuidad está involucrada.
Los padres no manufacturan a sus bebés. Lo que los padres hacen es transmitir la vida de ellos a sus propios hijos. Yo tengo en mi vida la vida de mi padre, Arden Rogers, y la vida de mi madre, Rosa Rogers. Ahora, Arden y Rosa se casaron, yo fui concebido, y ahora comparto sus vidas. Sus vidas continúan en mí. Ahora, cuando nace de nuevo, la vida de Dios entra en usted. Usted es una parte de la vida de Dios. Dios vino a usted. La vida de Dios es puesta en usted. Verán, amigos, la salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Es que Dios descienda del cielo y entre en el hombre. Es la vida de Dios que llega a usted. El tema del Evangelio de Juan es la vida. En su primer nacimiento usted tiene existencia. En su segundo nacimiento posee vida sobrenatural. En el Evangelio de Juan la palabra vida se usa 36 veces. Y Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida. Así que entiende esto, que cuando usted es nacido de nuevo, usted es un participante de la vida de Dios, un participante de la naturaleza divina. La vida de Dios está en usted. Yo tengo la vida de Arden y Rosa en mí. Si usted hubiera podido conocer a mis padres, ambos están en el cielo, usted me entendería un poco mejor, porque yo soy parte de ellos. Ahora, debido a mi segundo nacimiento, tengo la vida de Dios en mí. Dios está en mí por mi segundo nacimiento, porque hubo una concepción y ahora hay una continuidad, la nueva vida que está en mí. Ahora, aquí está la tercera cosa acerca del nuevo nacimiento que deseo que entienda. En un nacimiento, un carácter se produce, un carácter se produce. En Juan 3:6 leemos, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, cuando usted nació de la carne, también fue carne, y tuvo la naturaleza de sus padres. Segunda de Pedro 1:3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina. Tengo la naturaleza de mis padres por mi primer nacimiento, pero la naturaleza de Dios Todopoderoso por mi segundo nacimiento. Usted debe entender esto. Jesús dijo que debe nacer de nuevo, debe tener un empezar totalmente nuevo. Los creyentes no son solo personas agradables, son nuevas criaturas. Son nuevas criaturas. Usted es una nueva criatura. Déjeme ilustrarlo. Un creyente no es como un renacuajo que finalmente termina siendo una rana. O sea, una continuación de su primer nacimiento. Un creyente se parece más bien a un sapo que ha sido transformado en príncipe por el beso de la gracia. Es una cosa sobrenatural y maravillosa. Ahora, un carácter ha sido producido. ¿Ha habido un cambio en su carácter? ¿O simplemente se unió a una iglesia y fue bautizado? Escúcheme con cuidado. Si su religión no ha cambiado su vida, será mejor que cambie de religión. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bien, ¿cuáles son las características de alguien nacido dos veces? ¿Cuál es su carácter? Las características de su naturaleza. Recuerde, cuando usted es nacido de arriba, y esto es literalmente lo que el griego significa, nacer de nuevo, ser nacido de arriba. Cuando usted es nacido de arriba, la naturaleza de Dios entra en usted. Pero, ¿qué es la naturaleza de Dios? ¿Usted quiere saber si es salvo o no? Verá, yo sé que soy un Rogers. Puedo mirar a mis padres y puedo ver su naturaleza en mí. Yo sé que he nacido de nuevo porque puedo abrir la Biblia y ver a Dios. Puedo mirar a mi corazón y ver la naturaleza de Dios en mí. ¿Cuáles son los rasgos de una persona nacida de nuevo? ¿Cuál es el carácter producido? ¿Qué pasaría si usted realmente naciera de nuevo? Puedo mencionarlas. Primero, habrá amor por el Señor Jesucristo. Si usted no ama a Jesús,
Es mejor que ponga un gran signo de interrogación en lo que llama salvación. Habrá amor por Jesucristo. No solamente un creer intelectual, sino genuino amor por Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios el Padre dijo de su Hijo? Este es mi Hijo amado. También habrá en su corazón, si es que ha nacido de nuevo, otra característica. Segundo, habrá un deseo por santidad. Dios el Padre dice, sed santos, porque yo soy santo. También dice, soy un padre para ti. En otras palabras, si tú eres mi hijo, de tal palo, tal astilla. Usted va a ser santo. Usted va a desear la verdadera santidad. Bien, esto no significa que nunca va a pecar, porque usted no es Dios. Usted todavía tiene la vieja naturaleza, la heredada de sus padres, como yo tengo la naturaleza de mis padres, y la he pasado a mis hijos. En 1 de Juan 3:9 nos enseña, todo aquel que es nacido de Dios, note que aquí se habla del nuevo nacimiento, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es su simiente? La naturaleza, el esperma de Dios que entró en usted por medio de la palabra de Dios. No comete pecado. No significa que nunca pecará. La palabra griega aquí quiere decir que usted no practica el pecado en forma habitual. Si el pecar es su estilo de vida, si no ha habido ningún cambio en su vida, si no ha aprendido a odiar el pecado y amar al Señor Jesucristo, ¿cómo puede decir que ha nacido de nuevo o que posee la naturaleza de Dios en usted? ¿Qué es ser partícipe de la naturaleza divina? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es santo. Dios es santo. Tercer rasgo de una persona nacida de nuevo es que no solo ama al Señor Jesucristo, no solo odia y está opuesta al pecado, sino que, en tercer lugar, tiene el testimonio interno del Espíritu. La Biblia dice, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Nos dice que el Espíritu de Dios testifica en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué hablo del testimonio del Espíritu? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Dios es espíritu. Mencionaré el cuarto rasgo de los que han nacido dos veces. A ver si está en usted. Habrá el deseo de compartir al Señor Jesucristo. Usted querrá que la gente sepa de Jesús. ¿Cuál es el más grande deseo de Dios el Padre? Este es mi Hijo amado, oídle. Dios quiere que usted escuche al Señor Jesucristo. Él quiere que todo el mundo conozca al Señor Jesucristo. Hay el deseo en su corazón de compartir a Jesucristo. Desde el momento en que entregué mi corazón a Cristo siendo joven, hasta hoy, ha habido un ardiente deseo en mi corazón de compartir a Jesucristo con otros. ¿Por qué dice que la naturaleza de Dios está en usted? Número 4. Aquí hay otra razón que Jesús usa un nacimiento. En un nacimiento, una consumación se materializa. ¿Qué quiero decir con esto? Un nacimiento es una experiencia que sucede una sola vez. En el reino natural usted nació una vez. En el reino espiritual, el segundo nacimiento es una experiencia de una sola vez. Ningún bebé jamás ha nacido dos veces físicamente. Por ello Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso es imposible. Usted no puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer una segunda vez. Ahora, en el reino físico el nacimiento se realiza una sola vez. En el reino espiritual el nacimiento se realiza una sola vez. ¿Sabe? Hay personas que piensan que pueden ser salvas y perderse, luego ser salvas y perderse, y perderse, y perderse. Y así continuamente. Se puede imaginar la dificultad del ángel que lleva los registros al escribir su nombre y borrarlo, volver a escribir su nombre y borrarlo otra vez. No, Jesús dijo, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y la palabra griega significa que su nombre quedará escrito en el libro de la vida. Esa es la razón por la que creo en la eterna seguridad del creyente. Yo soy un Rogers. Yo soy un Rogers por nacimiento. Nunca puedo no haber nacido. Puede haber sido una desilusión para mis padres, seguro que lo fui. Sin embargo, hay una diferencia entre relación y compañerismo. La relación se establece por nacimiento, el compañerismo es mantenido por la vida. Hubo momentos en que el compañerismo entre mis padres y yo se... Una persona solo puede nacer espiritualmente una sola vez. Es una consumación y necesitamos entenderlo. Ahora, lo siguiente,
el quinto punto, en un nacimiento ocurre un comienzo. Una vez completado, finalizado el nacimiento, pero ahora el crecimiento comienza. Ocurre un comienzo. Un nacimiento es el comienzo. Por lo tanto, no importa cuál haya sido su pasado, debido al viejo nacimiento. Si usted ha nacido de nuevo, gloria a Dios, recibe un nuevo inicio, dígame. Recibe un nuevo inicio. Cuando usted llega a ser hijo de Dios, todo será mañana, si no serán ayeres. Tengo un gran versículo para usted. Primera de Corintios 6, desde el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora escuche lo siguiente. No erréis, ni los fornicarios, esto es aquellos cuyo estilo de vida es sexo fuera del matrimonio, ni los idólatras, aquellos que aman, adoran, temen o sirven a cualquier cosa más que a Dios, ni los adúlteros, los que no mantienen sus votos matrimoniales, ni los afeminados, aquellos que practican perversiones sexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está esto en blanco y negro. Si ese es su estilo de vida, usted necesita ser salvo. Note el versículo 11. Y esto erais algunos. No dice son, sino erais. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Lavado significa que lo sucio ha desaparecido. Santificado significa que usted ha sido apartado, limpio y santo para Dios. Justificado significa que es como que si usted jamás hubiera sido impuro. En un nacimiento ocurre un comienzo y usted empieza a crecer. Cuando usted nace de nuevo, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que yo he estado creciendo por algún tiempo y sigo creciendo. No soy un creyente totalmente desarrollado, pero Filipenses 1:6 asegura, el que comenzó en vosotros la buena obra, el Padre que me dio la vida, la perfeccionará. Él es mi Padre Celestial. Usted nace al entregar su corazón a Jesús. Sí, usted tropezará. Sí, va a tener problemas con su antiguo vocabulario. Va a tener algunas cosas pendientes. Y hasta va a meter la pata. Usted va a cometer algunos errores. Y se va a caer tratando de aprender cómo caminar. Pero usted estará en la familia. Empiece. Es un comienzo. Y es un caminar. Y esto continúa y continúa mientras va creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, permita mencionar el último rasgo. En un nacimiento, una certidumbre es esperada. Quiero decir, un nacimiento es una certeza. Supóngase que yo le pregunto acerca de su nacimiento y le hago esta pregunta. ¿Ha nacido usted alguna vez? Sí. Hago lo mejor que puedo. Pregunte a la persona promedio, ¿es salvo? ¿Ha nacido de nuevo? Espero que sí. Pienso que sí. Hago lo que puedo. Le diré que poseen un falso entendimiento del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una certeza. Usted debería poder decir, sé que he nacido. Y él les dijo, bueno, estoy aquí, ¿no es verdad? Permítame decirle algo. Eso, mi amigo, es prueba de su nacimiento. Es mejor que un certificado. Un certificado de nacimiento puede ser falso. Escúcheme con cuidado. Algunos piensan que tienen que recordar la hora y el lugar y el día cuando fueron salvos, a fin de poder ser salvos, y que tuvieron una experiencia definitiva. No.
Veo las características del que ha nacido dos veces en mi corazón y en mi vida. Hubo un hombre llamado Jorge Whitefield. Fue un gran predicador. A menudo predicaba: usted debe nacer otra vez. Y le preguntaron: Pastor Whitefield, ¿por qué siempre predica que hay que nacer de nuevo? Y él contestó: bueno, esto es fácil, porque usted debe nacer de nuevo. Fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo: os es necesario nacer de nuevo. Si usted ha nacido una sola vez, morirá dos veces. La segunda muerte es el lago de fuego. Pero si ha nacido dos veces, lo que es nacido de arriba permanecerá sin fin, sin fecha, sin tiempo y sin medida con el Señor. Recuerde, hay dos padres. La palabra de Dios la he predicado, y el Espíritu de Dios está aquí. ¿Suplirá usted el vientre de la fe? Jesús resumió esta enseñanza diciendo en Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese es el vientre de fe. El que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, incline su rostro para orar. Cierre sus ojos, y si usted ya es salvo, ore por aquellos que nos escuchan que aún no han recibido la salvación. Y si usted, amigo o amiga, anhela salvarse, nacer de nuevo, voy a guiarle en una oración hoy. Puede confiar en Cristo, usted nacerá de nuevo. No es necesario una experiencia personal, emocional. Ponga su fe en el Señor Jesucristo y ore de esta manera: oh Dios, soy pecador por mi primer nacimiento, y por eso tengo naturaleza pecaminosa. Necesito el segundo nacimiento. Necesito una nueva naturaleza. Necesito ser nacido de lo alto. Señor Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si confío en ti. Gracias por pagar por mi pecado con tu sangre